Muchísimas gracias, Irma. Muy buenos días a todos y todas. La violencia, lastimosamente, no es un tema exclusivo de la pandemia y como mujeres y hombres tenemos la responsabilidad no solo de visualizarla, sino de abrir espacios como este en los que tengamos oportunidad de construir y aportar para hacer todo lo posible para evitarla. Gracias a la doctora Alejandra que nos regala estos momentos tan importantes de reflexión y conocimiento alrededor del tema. Bienvenidos y aprovechemos para que esto no se quede solo en escucharlos en un webinar, sino que nos permita hacer algo desde nuestros espacios para tomar cartas en el asunto de manera informada y responsable. El webinar del día de hoy, masculinidad y violencia de género. Nuestra ponente, la doctora Alejandra Sargero Velázquez. La doctora Alejandra es licenciada en Psicología por la FESI, doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular C definitiva de tiempo completo, nivel D. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de 2005 a la fecha. Fue invitada por la UNESCO a la conferencia Vinculando a los varones con el logro de la igualdad de género en América Latina y el Caribe en noviembre del 2015. Obtuvo el reconocimiento del mérito académico en 2016 y actualmente es consejera universitaria desde el 2016. Bienvenida, Ale, bienvenidos todos y todas a este seminario. Ale, dejo el seminario en tus manos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Tu micrófono, Ale. Ale. Buenos días a todos y a todas. Es un honor y un gusto compartir el espacio, el tiempo, en esta condición extraordinaria en la que todos y todas estamos metidos, que es la vivencia de la pandemia a nivel global, a nivel mundial, y en donde nuestras vidas de alguna manera se han visto afectadas. Cuando me invitaron a participar, o sea, al proponer el tema de reflexión, porque es un tema de reflexión realmente, opté por incorporar una reflexión en torno a la masculinidad y la violencia de género, porque un dato interesante fue que en este periodo de confinamiento había aumentado, ¿no?, el número de violencia y de demandas, o sea, por violencia de género. Entonces, pues preparé algunas cosas que me parece interesantes que reflexionemos de manera conjunta todos y todas, ¿no? Voy a hacer la presentación entonces. Si bien es cierto que nosotros a lo largo de varios años ya, o sea, de nuestras generaciones, hemos venido escuchando una y otra vez que la violencia era como algo que estaba presente en nuestras vidas. No sabíamos de repente ni siquiera cómo nombrarla. Y poco a poco, en la medida en que las nuevas generaciones fueron incorporando el uso de redes sociales, se fue socializando y se fue visibilizando, ¿no?, cada vez más, de manera tal que han salido una serie de campañas interesantísimas. Esta fue una campaña importante, ni una más en términos de que además, o sea, la violencia de género como tal está como mucho más cargada al género femenino. No quiero decir que no se genere también en el ámbito de la masculinidad, y eso lo voy a ir tocando a lo largo de la reflexión y de la presentación. En ese sentido, si bien desde las diversas instituciones se han hecho esfuerzos por tratar de erradicar la violencia, la verdad es que sí tendríamos que dar, o sea, como un panorama un poco claro o amplio respecto de qué es este fenómeno de la violencia, por qué históricamente ha estado. No crean que es de hace 2 o 4 años a la fecha, o sea, ha sido por años y generaciones que hemos estado expuestos y expuestas a diferentes formas de violencia, ¿no? O sea, el que no haya violencia física no quiere decir que no se viva violencia, y en diferentes espacios a través de los cuales nosotros transitamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Una de ellas es la violencia simbólica, que es a la que me voy a referir un poco más adelante. En esta imagen es una imagen realmente muy representativa porque es
justamente dedicada a Frida, una mujer que fue violentada y que fue asesinada por el solo hecho de ser mujer, y que en ese sentido sí tiene que sembrarnos y simbrarnos, ¿no? Sembrarnos en nosotros, o sea, la idea de que esto no puede seguir sucediendo, de que el hecho de que se denuncie también, o sea, tenga que ver con este alto, o sea, esa mano refleja un alto a esto que muchas mujeres y muchos hombres también empiezan a visualizar y a vivir. La gran pregunta, ¿la violencia tendrá que ver con las construcciones sociales de género? Y el que dé la respuesta casi que le regalamos un libro, porque es de las preguntas centrales en el proceso para poder comprender justamente por qué se genera la violencia, ¿no? Y sí tiene que ver con un proceso de construcción social del género. A eso es a lo que yo me voy a estar refiriendo a lo largo de la presentación. La violencia de género, como comentaba incluso hace 2 días que estuve con un compañero de Guadalajara, ¿no? O sea, a través de un webinar también con la secretaria de Igualdad de Género en Jalisco. O sea, él comentaba que habíamos estado viviendo otra pandemia, y esa pandemia es la de la violencia. Es una pandemia silenciosa, es una pandemia que fue avanzando poco a poco, que durante muchos años no se denunció porque se pensaba que, bueno, a lo mejor las mujeres habían hecho algo para molestar a algún hombre y que en ese sentido, pues prácticamente tendrían que guardar silencio, ¿no? Y en ese guardar silencio, bueno, o sea, asumir que eso era válido. Y eso no es así, ¿no? En ese sentido, sí, como hacemos mención, o sea, esta violencia de género es una pandemia de hace muchos años, décadas e incluso siglos. Y es una construcción sociocultural y relacional. Es decir, que va cambiando la forma, o sea, lo que va cambiando es la forma a través de la cual se violenta a las personas, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas, indígenas, pobres, ricos, etcétera. O sea, atraviesa, o sea, es transversal a muchos eventos. Y en ese sentido, o sea, pensarnos ahora en periodo de confinamiento, pensarnos y vivirnos ahora en un espacio físico en donde tenemos que convivir con otros y otras, ¿no? O sea, que son, sí, de nuestra familia, pero que de alguna manera, cuando no estábamos en confinamiento, podías discutir con alguien y salirte de tu casa y te vas a tomar un café X, o hablas con la amiga y se quedan de ver en algún lado, y lo resuelves. Y ahora, estar en casa implica confrontar nuestros fantasmas. Y nuestros fantasmas, de alguna manera, construidos a partir de de un virus que lo desconocemos, hasta en la comunidad científica se está trabajando para dar cuenta de ello, pero que sí sabemos que mata, ¿no? Sí sabemos que no nada más mata físicamente, sino que tiene implicaciones en términos de la violencia que se puede generar al estar justamente confinados en un espacio social. Entonces resulta ser que las familias, o sea, aun y cuando se hayan llevado extraordinariamente bien toda su vida, el hecho mismo de estar, no sé, se oye un sonido, no es el mío, no es el mío. El hecho de estar en el espacio físico de la casa, o sea, ha generado unas formas de relación distintas. Interesante la relación que se puede establecer con la masculinidad. Históricamente, lo que los teóricos y las teóricas de la masculinidad han dicho es que en el orden de género, del cual voy a hablar un poco más adelante, a los hombres se les confina al espacio público, al espacio de afuera, de manera tal que el espacio interior de la casa es como un no lugar para ellos. Es decir, no se hallan. Y en ese sentido tienen que entrar a una serie de procesos de reaprendizaje en torno del ser hombre.
Y entonces, algunos se dan cuenta que tienen que ser más tolerantes, que tienen que incorporarse a las actividades de la limpieza de la casa, que tienen que aprender a preparar alimentos, que tienen que aprender a relacionarse con los otros. Esos otros que están más allá de su trabajo, ¿no? El cual también es importante. De tal forma que esto es lo que nos indica a una reflexión constante. La violencia en este caso entonces se agudiza con el caso de la pandemia y del periodo de confinamiento. La violencia tiene que ver con varios ejes que son transversales, ¿no? El primer eje al que me voy a referir es el eje estructural de cualquier sistema social, cultural y político. La parte estructural tiene que ver con la pobreza y la desigualdad social entre los géneros. O sea, no únicamente es la pobreza, o sea, que digan, ay, sí, la doctora Salguero viene a hablarnos otra vez de lo que ya sabemos, de que hay pobres y hay ricos. No, o sea, hay pobres, hay ricos, pero también hay pobreza y desigualdad entre los géneros. No es lo mismo hablar de las niñas pobres y de los niños pobres que de las mujeres adultas también, ¿no? En condición de pobreza. Se acentúa en este orden de género en el cual justamente se van construyendo esas diferencias genéricas. La violencia se gesta también desde esta condición familiar. En el ámbito de la familia, más allá de lo que los psicólogos habían escrito de las familias maravillosas donde se gesta y se construye el proceso psicológico de las personas y donde nos cocinamos como olla express como personas, en el ámbito de lo familiar también se generan procesos de dominación y de subordinación. ¿Por quiénes? Por los mismos integrantes del hogar. Y entonces tenemos casos impresionantes que están súper bien documentados a través de todas las películas con perspectiva de género, ¿no? Perfume de Violetas es una de ellas, en donde retrata no nada más el eje anterior estructural en términos de la pobreza, sino del proceso terrible de dominación y de sumisión por parte de la madre hacia la hija y de la hija, o sea, en términos de que la madre le señala, tienes que atender a tu hermano. Ella voltea y pregunta por qué. O sea, ¿en qué parte de los libros y de la historia se ha dicho que yo tengo que atender a mi hermano? Le tienes que planchar la comida, digo, la ropa, y tienes que servirle la comida. Y ella, así, a su corta edad adolescente, empieza como a cuestionar, ¿por qué me toca a mí? Y la mamá empieza a reproducir el estereotipo de género. No quiero decir que todas las mamás estemos reproduciendo estereotipos de género. De verdad que hemos hecho así como todo un esfuerzo por tratar de ser diferentes y creo que las nuevas generaciones traen una perspectiva distinta respecto de estos procesos de subordinación y de dominación al interior de las propias familias. De manera tal que imaginemos entonces lo que sucede ahora que todos y todas estamos encerrados, excepto los que ahora están empezando a salir a través del semáforo naranja, ¿no? El otro de los ejes al que yo me voy a referir va a ser el eje, ¿no? O sea, social, y que tiene que ver con cómo hacer visible lo que históricamente había sido invisible, cómo sacarlo a la calle, cómo evidenciarlo a través de decir, no queremos más homicidios ni feminicidios, sí queremos que se tipifique en términos de feminicidios, porque el feminicidio es diferente al homicidio en términos de que es matar a alguien por el género, matar a alguien por ser mujer, matar a alguien porque se saltó las trancas, como dicen, matar a alguien porque no sirvió bien la comida, matar a alguien porque no cumplió su deber como mujer en la cama, matar a alguien alto, alto. Eso es lo que millones de personas en el mundo están saliendo a gritar y a decir, no queremos más mujeres asesinadas, no queremos más mujeres violentadas. Y en ese sentido se abre.
En este caso, en marzo, el 8 de marzo, en esa marcha maravillosa que convocó a miles y a miles de personas, ¿no? No nada más en México, sino en el mundo entero, justo una de las consignas era alto a la violencia, alto al feminicidio, ¿no? No queremos ni una mujer, pero tampoco ni un hombre más muerto por cuestiones de violencia. Y en el caso de los hombres, o sea, las estadísticas también son terriblemente altas, ¿no? Uno podría decir cómo se originó todo este caos, cómo se originó toda esta trayectoria en torno a la estructura social, familiar, política, económica, ¿no? Que aterriza finalmente en una noción de violencia en términos de género, ¿no? O sea, ¿por qué el género? Porque tendríamos que referirnos a este orden social de género, al cual los teóricos y las teóricas feministas en un principio pusieron la discusión sobre la mesa, ¿no? Es decir, a ver, hombres y mujeres somos diferentes incluso entre las mismas mujeres. Hay una diferencia, una variabilidad impresionante, maravillosa, riquísima, ¿no? El que unas decidan entrar a la academia está bien, el que otras decidan quedarse en su hogar, pero por decisión propia, maravilloso. El que alguien decida poner su pastelería y vivir de eso, increíble. Pero que eso no se convierta en una desigualdad social. Y eso se establece a partir de este orden social de género, que ya incluso Connell lo plantea muy, muy bien en términos de que hay un orden social de género en el mundo. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Somos diferentes. Y curiosamente, al hombre se le asigna un mayor estatus, un mayor valor, un lugar en el mundo. Y las mujeres están en un orden distinto en el mundo. Afortunadamente hemos logrado, por lo menos en México, paridad en los espacios de toma de decisiones políticas, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté ganado, porque este orden social desigual de género se reproduce día con día en los diferentes espacios sociales en donde nos metemos. De tal forma, y eso es lo más horroroso, yo no quería poner a esta parte que dice justificación, ¿no? Aunque en los libros de repente así aparece, ¿no? ¿Cómo es que se justifica ese orden desigual de género? Horrible, pero ahí les va. En una ideología centrada en la superioridad masculina y en donde el orden de lo femenino queda subyugado, subsumido, etc. El orden social de género, que es el que estamos intentando cambiar. Desde los salones de clase, o sea, desde el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el posgrado, en educación a distancia, en todos los espacios donde nos movamos. Porque la justificación estaba centrada en términos de la naturalidad. Las mujeres son emocionales, ay, bueno, porque son mujeres. No, no somos emocionales porque seamos mujeres. Somos emocionales porque históricamente hemos sido construidas para manifestar la emoción. Los hombres están empezando a incorporar esta posibilidad de ver el mundo de manera distinta, ¿no? Pero el trabajo es mucho y hay que seguirlo haciendo. Este orden de género centrado en esta superioridad, ¿no?, masculina, que es lo que caracteriza a todos los sistemas patriarcales, ¿no?, históricamente en el mundo, se basan en una división sexual del trabajo. Eso quiere decir que hay espacios de trabajo y ámbitos de participación para los hombres y otros para las mujeres. El hombre se tiene que salir a trabajar, el hombre puede ganar recursos económicos, la mujer extiende la mano. Eso se llama desigualdad. Eso es una desigualdad social y es una violencia de género.
simbólica y real. Por eso decía que el poder luchar en el activismo, en la política y en la cultura para poder colocar, ¿no?, otras miradas en las tomas de decisiones permitirá que esta división sexual del trabajo sea cada vez más equitativa y menos desigual. Porque esta división sexual, o sea, los hombres al ámbito público, las mujeres se quedan confinadas en su casa, las mujeres cuidan niños, casa, hacen comer, y si quieren, pues que vayan a trabajar, si quieren, ¿no? O sea, pero una vez que hayan cumplido con todo el orden histórica, social y culturalmente establecido para ellas. Hasta que, como bien dice, ¿no? O sea, la actriz de Perfume de Violetas, ¿por qué? ¿Dónde está escrito eso, no? Porque eso genera desigualdad social y discriminación. Y en esos son los puntos en los que nos vamos a centrar. Esta discusión no solo fue propugnada, aunque en gran medida sí, por los movimientos feministas, ¿no? Pero también al interior de todas aquellas mujeres que a lo mejor no andaban en la lucha política, pero empezaron a plantear que no estaban a gusto con esa condición de género que les habían asignado y que ellas no habían elegido como tal, ¿no? Se inicia una campaña desde Naciones Unidas recuperando la voz de todas estas mujeres y hombres que se han sumado a esta parte del cuestionamiento en torno a la desigualdad, ¿no? Y entonces desde varios países se empiezan a fortalecer a nivel de política pública y de programas la visibilización de la violencia, la desigualdad genérica y este proceso de reconstrucción social. Entonces, se van aprobando en cada uno de los diferentes países una ley contra el feminicidio y la violencia de género, contra la violencia sexual, que antes no estaba señalada ni tipificada como tal, ¿no? Y contra la violencia intrafamiliar. Entonces, una mujer puede llegar a plantear a un ministerio público que su pareja o su hijo o su vecino o X la está violentando. Y se puede denunciar. En México, de manera particular, a partir del 2007 se promulgó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ley considera entre los tipos de violencia, la violencia física, psicológica, patrimonial. De esto no se había hablado. O sea, yo por vivir, o una mujer por vivir con su pareja, y la pareja, y el acuerdo fue que él se fuera a trabajar, ella se quedara en la casa, y entonces quien tiene el derecho patrimonial es él, y ella, si él muere y no la hereda, entonces la señora sale a pedir limosna, ¿no? La violencia, ¿no? O sea, la violencia sexual y la violencia económica. Los sitios en los que las mujeres están expuestas a vivir episodios de violencia son, ya comentábamos, en el ámbito de lo familiar, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el ámbito comunitario, en el ámbito institucional en general, ¿no? Y ya la máxima expresión a través de lo que sería el feminicidio como una situación extrema de violencia. A lo que nos vamos a referir de aquí en adelante es, bueno, como se planteaba en Naciones Unidas, ¿no? Y en la UNESCO, acciones y ya no palabras, o sea, porque las palabras finalmente todo el mundo está cansado de ello. Y entonces los estados deben asegurar que la problemática de la violencia, ¿no?, se ingrese a las políticas y a la agenda pública. Es decir, que se hable de ello, que se enuncie, que se visibilice y que se vaya frenando y que se vaya parando y que desaparezca. Las distintas manifestaciones de violencia fueron remarcadas por la CEDAW, algunos y algunas ya han oído hablar, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer. O sea, se tuvo que hacer una convención a nivel mundial para dar cuenta de qué manera podíamos eliminar las formas de discriminación contra las mujeres. Y en ese sentido, las formas de violencia, ¿no?
Y la CEDAW lo que hace únicamente es emitir recomendaciones. Yo recomiendo que en el país tal emitan una ley donde se elimine cualquier forma de violencia contra las mujeres. Si hay una recomendación y el país está adscrito, entonces se tiene que llevar a cabo. De manera tal que en ese sentido, estas manifestaciones de violencia tendrían que abarcar todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo o al género femenino y que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico. O sea, ¿me pueden dañar psicológicamente? Sí. Y hablemos de la violencia simbólica y hablemos de la violencia psicológica. ¿Nunca le pegué? No, no. Pero le generaste una depresión que la mujer está medicada para siempre. O incluso, ahora que estamos igualmente trabajando violencia de género, tenemos casos de violencia también a los varones, ¿no? Por parte de las parejas. De manera tal que es estructural, ¿no? Transversal, y todos y todas estamos involucrados en este proceso. Las manifestaciones de violencia de género consideradas entonces está como la violencia física, la violencia sexual y psicológica, que se produzcan en los diferentes ámbitos, como ya comentamos, la familia, ¿no? Ahí es donde se incluyan los malos tratos e incluso el abuso sexual. ¿Una pareja puede abusar sexualmente de la otra? Sí. Si no hay acuerdo, si no hay consenso y si no hay negociación. De lo cual también se tiene que hablar. A lo mejor en otro webinar. La violencia física. Respecto a la violencia física, es muy evidente, ¿no? Está aterrizada en el cuerpo. Más allá de los moretones, más allá de las llagas, más allá de los golpes, está la violencia física en la vida y en la experiencia de todas y cada una, o de todos y cada uno de quienes lo viven. La violencia familiar incorpora las relaciones de desigualdad entre los géneros y está basada en un abuso de poder. ¿Tendrían los padres, en términos del orden jerárquico asignado, poder para violentar y maltratar a los hijos? No. ¿Podría, en una relación de desigualdad, la pareja masculina violentar por el poder que le confiere el orden de género, violentar a su mujer? No. ¿Podría una mujer violentar a su pareja, masculina o femenina? No. Los malos tratos, en el orden de la domesticidad o los malos tratos domésticos, representan el extremo, ¿no?, del poder y de la autoridad. Si alguien violenta a otro, es porque se cree que tiene poder y autoridad sobre la otra persona. Eso es lo que hay que desmantelar. Eso es lo que tenemos que empezar a deconstruir si queremos una sociedad y unas relaciones basadas en la igualdad de género, si le quieren poner ya bonito. El mecanismo que justifica la utilización de la violencia, como mencioné hace un momento, es la ideología basada en la superioridad masculina y la inferioridad femenina, que está inscrita desde los griegos, ¿no?, en ese orden de género del cual habíamos venido mencionando. Pero hablando de la violencia, uno no nace susceptible a la violencia. La violencia es aprendida en el día a día de la relación social, en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de lo público, en el ámbito de las instituciones. Como papás, sin hablar, transmitimos a los otros
formas de relación, formas de solución de problemas, formas de aprendizaje de lo que significa ser hombre, de lo que significaría ser mujer. Y esas formas de relación se van incorporando y se van actuando, se van performativizando, dijera Judith Butler. Se actúan. El género se actúa, se vive, se siente, se escucha, se sufre. En una sociedad desigual, en una familia donde priva la relación de desigualdad entre los géneros. De tal manera que si en el ámbito del hogar se va aprendiendo que quien tiene el poder es el hombre y que quien tiene que obedecer es la mujer, hay una reproducción social de ese orden de género. Y eso se llama desigualdad. Nadie tiene derecho en este mundo de violentar a nadie, ni de transmitir a los hijos y a las hijas esas formas de relación. Eso es violencia. Vinculado al ámbito de lo familiar, evidentemente, aunque no necesariamente al ámbito de lo familiar, podríamos hablar de la violencia en la relación de pareja. ¿Qué construimos con las parejas? Si bien se asocia al ámbito doméstico, ¿no? O sea, no necesariamente. Podemos ver, ¿no? En el ámbito de la cotidianidad, en las relaciones de noviazgo, ¿no? Muchas relaciones violentas, muchas. Desde la violencia verbal hasta la violencia física, hasta la violencia sexual, hasta llegar al feminicidio. El que se vaya permitiendo y no se marque el límite en términos de que la pareja te señale, ay gordita, ay qué buena pompa, ay qué, oye ya estás muy pasada, de peso, a ver qué haces, porque ya no me vas a gustar. ¿Por qué tendríamos que gustarles? ¿Por qué no tendríamos que gustarnos en principio a nosotras mismas? ¿Por qué construir una vida para que el otro esté contento? Eso se construye finalmente en episodios de violencia. Y en los jóvenes es de manera recurrente. Hace 3, 4 generaciones, ¿no? O sea, hablábamos cuando abordábamos relación de pareja, 3 o 4 generaciones, ¿no? De la prueba del amor, ¿no? Así, antes las parejas. Es que me tienes que dar la prueba del amor. Y si no me la das es que no me quieres. Y muchas y muchos también, o sea, yo me dedico a estudiar cuestiones de masculinidad. Muchas y muchos cayeron en ese juego, ¿no? En donde después de la primera relación sexual, ¿no? O sea, las parejas finalmente se voltean y dicen, pues ni vale tanto la pena. Y dañan vidas. Y dañan vidas, identidades y géneros. La violencia de pareja es un instrumento de poder, de carácter relacional, y que tiene que ver con ese sistema de género, dominante, maltratador y desigual, en donde está destinado a reproducir, ¿no? Esa autoridad masculina, ¿no? Y colocar en primera instancia a las mujeres y a la familia como en un segundo plano. Como señalan las Naciones Unidas desde el 2006, las mujeres son blancos, objetos y objetivos de la violencia a lo largo de todo el ciclo de vida. Tenemos casos de trata de niñas, desde los 8 años o desde los 5 años. Y se tiene que parar, denunciar, visibilizar que eso forma parte de un evento violento. Vinculado al planteamiento anterior, entonces, ¿podemos hablar de la violencia íntima?
No, porque eso es del ámbito íntimo. En el movimiento feminista, las abuelas feministas que adoro, quiero y respeto y enunciaré toda mi vida, aprendí que lo íntimo también es político y que lo íntimo corresponde al plano relacional y que en lo íntimo se tiene que construir una relación afectiva, respetuosa, y donde lo menos que se podría esperar sería violenta. Pero es donde más, de manera más frecuente, se incorpora desde la violencia emocional, con los discursos que ya sabemos, ¿no? O sea, de violencia emocional, ay, ni que fueras tan buena, ay, ni que estuviera, mira, ya tienes casi 30 años, ¿eh? Ya vas a empezar a estar floja. O sea, ¿floja qué? La violencia aterriza en el cuerpo, pero pasa primero por el plano emocional. La violencia daña. Esta violencia emocional, ¿no? Es que te deberías de poner más gusto. ¿Por qué me voy a poner más gusto si no quiero? Para que me agrades. Construcción patriarcal, ¿no? Construcción desde un orden de género, en donde el cuerpo se corporeiza y entonces en el cuerpo aterriza la violencia. El maltrato psicológico. No eres tan inteligente, no eres tan bonita, no. La verdad no eres lo que yo esperaba. Y las mujeres silencian, mujeres u hombres, pero en mayor medida silencian. ¿Y saben qué hacen? Se van a llorar. ¿En qué fallé? En no ponerme las boobies, ¿no? Con senos o sin senos puede haber paraíso. Pero si tú tienes que construir un estereotipo porque no quiere decir que seas tú. Construir un estereotipo para que el otro esté bien, ¿no? Entonces, la violencia seguirá perpetrándose día con día, en cada espacio de relación, en cada momento social en el que nos encontremos. Y en donde finalmente se van a ir reforzando estos mecanismos de dominación para controlar ¿qué? El tiempo. Oye, ya te tardaste mucho, ¿no? Ahí en tu maestría. ¿Cuándo vas a terminar? Pues no, ya terminaste la licenciatura y todavía quieres seguir. ¿Y cuándo me vas a dedicar tiempo? ¿No? O sea, ¿el tiempo de quién es? De nosotros. Podemos negociar con los demás. Podemos negociar con los demás, siempre y cuando no afecte las formas de relación. ¿Qué puede también tener control y dominación? La libertad de movimiento. No sales. No sales. No me gusta que te vistas así. Hacia hombres o a mujeres, insisto, es de manera mucho más clara, enfática y recurrente hacia las mujeres. Vístete como mujer. Súbele a la falda. Súbele, ¿no? Pero para mí, porque si el otro te ve, estás coqueteando. Claro, entonces ya no te importo y se genera otra vez el espacio de violencia a través de coartar esa libertad de movimiento y a través de los contactos sociales. Incluso ahora hay un terrible fenómeno en términos de la violencia a través de las redes sociales, ¿no? Y a través del control incluso de los dispositivos de las redes sociales. Pásame tus claves. A ver, déjame ver tu celular, tu dispositivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mío. Mío. Yo puedo compartirlo con quien quiera, pero nadie me lo puede exigir ni me puede violentar diciéndome, ¿no? Que tengo que compartir esa parte. Es que si me quieres como ahora, ¿no? Aparece en las redes sociales. Si me quieres meter, tengo que estar en todos los espacios de tu vida. Perdón, no. Identifiquemos.
procesos y episodios de violencia. Dentro de estas múltiples estrategias, Bonino lo ha explicitado con su artículo que le ha dado vuelta al mundo de los micromachismos, ¿no? Pero que también se gesta en las relaciones, créanmelo, no nada más heterosexuales, en las homoeróticas. El control es el mismo. El control es exactamente el mismo. Sea pareja masculina, masculina, femenina, modalidad híbrida, o sea, atraviesa todo, ¿no? Y las estrategias justamente incluyen insultos, descalificaciones, humillaciones, chistes. Ay, no estaba diciendo que estuvieras gorda, era un chiste, bolita. No, es una forma de violencia. Es que en México el chiste es como el desayuno y es la botana, ¿no? Perdón, pero si el chiste es misógino y reproduce estereotipos de género, no lo acepto. No lo acepto. Y es una forma de manifestarme en el aquí y ahora para poder parar esta forma de violencia. Las burlas, ¿no? Y incluso la violencia económica y la violencia patrimonial. Hay que cuidar esa parte. Y de la violencia sexual, que también de alguna manera hemos venido ya charlando sobre esto, la violencia sexual ya también está tipificada para el ámbito público y fuera de la relación de pareja en términos de violación, ¿no? Es decir, la violación, la prostitución forzada o el turismo sexual son formas de desvalorizar simbólicamente a las mujeres y dentro de esto pues incluye una buena parte de la pornografía. Interesante, porque en una investigación que hicimos con jóvenes universitarios de diferentes carreras, o sea, decíamos, ¿y cómo aprendiste en torno a la sexualidad? Olvídense de los libros, olvídense del discurso de, ay, es que en mi casa nunca se habló de eso, etc. Olvídense, está rebasado. ¿Saben dónde se aprende en torno a la sexualidad? En el ámbito de la pornografía. ¿Qué se aprende? Violento. Actos violentos. Porque lo que no aparece en una película pornográfica es en la parte afectiva, la parte erótica incluso, ¿no? Entonces, sí tenemos que evidenciar, tenemos que aprender, tenemos que desmistificar cosas a través de las cuales hemos venido viviendo y que de alguna u otra manera seguimos reproduciendo como eventos, hechos, actos de violencia en general y en esta en particular de violencia sexual. Y el último quiero decir porque es el más atroz, ¿no? El asesinato selectivo, ojo, este es horroroso, selectivo por razones de género. Tipificado ahora sí como feminicidio. No se quería tipificar. Ay, ¿cómo hablar de que matan a las mujeres? ¿Cómo? No, matan a todos y a todas. Sí, pero las maneras en cómo matan a las mujeres son terribles. Aventar ácido para deshacer el rostro de la compañera saxofonista, descuartizar y aventar los trozos de cuerpo, ¿no? En la calle. O sea, hay formas. ¿Y solo por qué? Por ser mujeres. Porque desobedecieron el mandato de género. Porque estaba tan enojado que en ese momento se exaltó porque no cumplió ella como mujer. ¿La mata? No. En ese sentido, si bien el feminicidio es una expresión de violencia que tiene manifestaciones según el espacio social en el que ocurre y los rasgos del perpetrador, ¿no? Que puede ser por parte de la pareja
en muchos casos son las parejas. Hace 3 semanas vimos en las noticias cómo violentaba un juez a su mujer en la calle. Vimos cómo otro funcionario público arrastraba de los cabellos en la calle, en la banqueta, a su mujer para meterla a la casa. Y uno dice, a ver, no puedo ser ajena a esas realidades. Porque si ahorita la arrastró, como en el caso de la otra compañera, la mata. La mata. De manera tal que sí, vamos por un discurso de ni una más, y en donde sí es cierto, como dicen las españolas, ¿no? Cuidado, el machismo mata. Y hay que trabajar sobre eso. Porque esto se manifiesta también en el ámbito doméstico, en la domesticidad, ¿no? O sea, en esta esfera privada y que ahora en época de COVID es, ¿y por qué quieres que barra todos los días? Habrá que negociar, habrá que socializar la experiencia de ser mujer, de ser hombre, de ser ama de casa, de preparar alimentos, de tener formas de relación con los hijos y con las hijas, ¿no? Y que esta violencia doméstica, ¿no? Por cuestiones de género, no se siga manifestando. No se siga manifestando. Ojalá que de verdad la pandemia nos ayude a resignificar, a plantear formas alternas de socialización, de relación y de visibilización de lo genérico, ¿no? Esta es otra forma de violencia. Pasa muy desapercibida, ¿no? Pero yo sí quisiera traerla a la mesa de reflexión, y es la violencia comunitaria. Ay, esa es una violencia espantosa. No solo está relacionada con los procesos de desintegración social y debilitamiento de las relaciones comunitarias, sino con, sí, la falta de las instituciones para decir alto a esto. ¿Cuántas veces no vas caminando por la calle, no? Bueno, a mí me ha tocado hasta ir caminando en la universidad y junto a mí alguien golpeando a un estudiante. Y si intervengo, ¿no? Estamos arreglando una cuestión de pareja. En un centro comercial, en un súper, en donde el esposo violenta a la esposa o el novio violenta a la novia porque no agarró la marca de jabón que quiere. Y pasamos, ¿y qué hacemos? ¿Nos seguimos? Soy cómplice. Me he visualizado cómplice en más de 2 ocasiones. Trato de no hacerlo, porque si yo silencio, hago la complicidad y se sigue manifestando. Algo que es normal, están arreglando sus diferencias como pareja, las diferencias de género. No, no de esa manera. No con violencia, ni física, ni verbal, ni psicológica, ni económica, etc. A tal grado que incluso, ¿no? O sea, podemos saber que con la vecina de 3 casas allá, la pareja, ¿no? O sea, la violenta, pero no cómo nos vamos a meter si somos vecinos. No, sí nos vamos a meter. Porque si no, una vez más, reproducimos. Y eso forma parte de esa violencia. Y en las instituciones, bueno, es todo un tema, ¿no? O sea, el que ahora se esté manifestando, socializando y evidenciando es un gran avance, pero hay que seguir trabajando en ello. Los obstáculos de las mujeres para denunciar, ¿no? Y lo pongo en primer plano, la dependencia económica. Ya lo decían las abuelas feministas, lo primero que tenemos que romper es esa dependencia económica y ser autosuficientes.
autosuficientes, económica, física, emocional, intelectual, profesionalmente. La falta de redes sociales y familiares. Los primeros que se coluden en no denuncies. Ay, al rato te vas a volver a arreglar con él y ya, y los que salimos bailando son los familiares. No. Si es necesario, hay que denunciar. La falta de eficacia de las instancias de ayuda, ¿no? Ay, perdón, la anterior. De instancias de ayuda. ¿Cuántas veces fue al Ministerio Público a denunciar esta mujer que después el marido que se fugó, ¿no? O sea, fue a denunciar, hay violencia en mi hogar, mi marido me violenta, mi marido me amenaza, mi marido salió hasta con el bat un día en la noche, etcétera, ¿no? ¿Y qué le dijeron? El juez, ¿no? O sea, y las instancias que le dijeron, eso es un problema privado, es un problema íntimo. No, no es íntimo, hasta que la mataron en la camioneta. Y entonces socializó. No denuncian por temor a la represalia y no denuncian por el temor a estar solas. Ojalá de verdad, o sea, trabajemos en todos los ámbitos en los que nos encontremos para que las mujeres no se sientan solas. Y para que también aquellos hombres que estén viviendo estas situaciones, porque ahora tenemos también la condición de los hombres violentados, no se sientan solos y no les dé pena llegar y denunciar. Porque en el caso de los hombres es doble la desigualdad de género. En el caso de los varones, ir a denunciar violencia por parte de una compañera femenina, o sea, lo primero que la gente, si no está sensibilizada con perspectiva de género en el ministerio, le va a decir, ¿no le da pena? O sea, aparte de que se lo golpea a su mujer, viene y lo dice, es que eso no es de hombres. Relaciones homoeróticas, ir a denunciar, ¿no? Oye, me golpeó mi pareja, y mi pareja es un hombre con un hombre, bueno, ya esa sería una triple desigualdad social. Por ser hombre, por ser homosexual y porque todavía viene y se queja. Entonces, sí tenemos que trabajar muchos ámbitos de relación para que esto cambie, ¿no? Entonces, sí, admitir, ¿no? En primera instancia, y eso las clínicas, ¿no? Lo trabajan muy bien, de que evidentemente esta idea de que la persona no va a cambiar, ¿no? Y que por más que le prometa que va a ser la última y demás, los episodios se van a seguir presentando. Finalmente, bueno, este tipo de conductas son constitutivas del orden de los delitos y que sí requieren, ¿no? Ordenamientos penales, intervención de las fiscalías y las defensorías públicas para lograr finalmente una justicia de género. En términos de política pública, ¿no? O sea, dado este origen estructural y las múltiples dimensiones y efectos que hemos venido abordando, es necesario, pues, avanzar en un abordaje orientado de manera global desde la trinchera en donde estemos para erradicar cualquier forma de violencia social. Dentro de las políticas, esto es bien bonito, ya casi voy a terminar, ¿eh? Dentro de las políticas para erradicar la violencia, está incluso vinculada con las del desarrollo, ¿no? Ahora que tenemos los planes de desarrollo para el 2030, ¿no? Si llegamos. El primero es fomentar la autonomía económica de las mujeres. Hay que trabajar para que todas las mujeres sean autónomas económicamente, que por lo menos no ejerzan sobre ellas esa forma de control, ¿no? En términos de, y si no te portas bien, o sea, bueno, hasta la pensión te quito, ¿no?
Si no te portas bien, o sea, olvídate del que te voy a dejar para que compres la despensa. A ver cómo la compras, porque dependes de mí, ¿eh? Erradicar forma de violencia económica. Y esto es a través de la autonomía económica. Jamás, jamás estirar la mano para pedir que les den. Jamás. Promover la autonomía física para poder decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Esto se empezó a trabajar desde los 60, se ha venido avanzando, ¿no? La vida sexual se tiene que negociar, se tiene que hablar, se tiene que dialogar, se tiene que consensar. Y dentro de eso se incluye la reproducción. Implementar la toma de decisiones en las mujeres. Yo creo que algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo dentro de la autonomía de las mujeres es que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a colocarse en el centro de sus vidas, que aprendan como sujetos y sujetas de género a decidir sobre la vida que quieran llevar a cabo, ¿no? Y bueno, facilitar el acceso al empleo y los servicios de planificación como ingredientes importantes, ¿no? Y dentro, fíjense, dentro de los factores protectores está el empoderamiento y la autonomía. Si logramos esto, lograremos reducir en gran medida la violencia, pero al mismo tiempo fomentar el desarrollo potencial de las mujeres y de los hombres en tanto sujetos de género. Recomendaciones, ¿no? Está la integración de un enfoque igualitario en la educación, el acceso y la calidad. Una mujer educada es una mujer que piensa, es una mujer que aprende a tomar decisiones, es una mujer que se hace cargo de su vida. La inclusión, ¿no?, del concepto de la violencia en las políticas de salud, y que hablar de esto no es normal, ¿no? El reconocimiento de la violencia como un problema en el ámbito de la ciudadanía. Eso es importante. Trabajar para poder eliminar una cultura de la desigualdad e incorporar una cultura de la igualdad. La cultura de la desigualdad se centra en todos los estereotipos de género. Entonces, para lograr una cultura de igualdad, tenemos que desmontar los estereotipos de género desiguales y todos aquellos usos y costumbres. En México, en muchos de los estados, nos regimos por usos y costumbres todavía, que forman parte, ¿no?, de esa cultura de la desigualdad, ¿no?, y que conduce justamente a la sumisión, al maltrato, al miedo y en casos extremos a la muerte de las mujeres. Esta es una imagen muy representativa, ¿no? Es como un tiradero, ¿no? Por favor, no nos tiren como basura. Alto a la violencia, ¿no?, de género. Y en ese sentido, una cultura de igualdad eliminará justamente el índice de feminicidio. Tenemos que promover, o sea, nuestra chamba es en el día a día promover reflexiones críticas sobre las masculinidades y trabajar mucho también con los hombres, ¿no? Y en las familias, en las comunidades, en las escuelas, en los puestos de trabajo. De manera tal que logremos construir, ¿no?, relaciones cada vez más igualitarias. Y en este escenario, o sea, me da muchísimo gusto incluso comentarles en torno a la 8ª semana de la campaña nacional, una campaña nacional de la Red de Cómplices por la Igualdad, donde participan muchos profesionistas que no están a gusto con estas formas de relación en las sociedades patriarcales y demás, y en donde la campaña a nivel nacional, que fue de alguna manera recuperada por diversas instituciones, universidades, la UNAM se ha incorporado ya recientemente a la campaña. Vamos por la 8ª semana de esta campaña nacional.
hombres en sana convivencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y pues muchas gracias. Hay que seguir trabajando para lograr construir un mundo más igualitario y equitativo. Esto. Doctora, buenas tardes. ¿Qué Agradecemos tal? su excelente ponencia. Yes. Voy a Iniciaremos la retirar ronda. lo de la pantalla, ¿no? Sí, gracias. Ay, no sé cómo. De preguntas y respuestas. ¿Cómo romper con la dominación familiar para que los padres no sientan que pierden el control? Es decir, educar con respeto. Sí. Lo primero que hay que romper es el miedo, ¿no? Yo creo que muchos de estos de ese comentario es, desde las generaciones pasadas, es que aprendimos a lograr el control a través de la imposición, del grito, de la violencia en sí misma. Primero, quitarnos el miedo que si buscamos formas alternativas, ¿no?, de relación con los hijos, primero conocer, presentarse con los hijos. Oye, a ver, soy tu mamá, soy fulanita de tal, te voy a contar un poco de mi historia. A mí me educaron de esta manera, hay cosas que puedo recuperar, pero habrá cosas que no. Y en esas cosas que no recuperaría sería el control, ¿no?, el ejercicio de poder, ¿no?, el uso de la violencia y el uso de los castigos. Y establecer justamente relaciones horizontales. Yo sé que esto da mucho miedo. O sea, ¿cómo me voy a poner en el mismo nivel horizontal que mi hijo? Pues sí, porque tu hijo es igual. Pero tiene 5 años. A sus 5 años va construyendo identidad. Y a sus 5, 6, 15, 20, 30 o 40 años, tu hijo es un igual. Si vamos a luchar por trabajar cuestiones de igualdad dentro del ámbito de lo familiar, tendríamos que establecer, claro, sesiones de diálogo, sesiones de convivencia, restablecer formas de relación y de verdad, o sea, abrirlo. A ver, es que tengo miedo que si ya no te grito, te me subas a la cabeza. No, o sea, el adolescente son adolescentes. Eso no quiere decir que no reflexionen, ¿no? O sea, por supuesto, si los colocamos como pares, si los tratamos como pares, en ese sentido, los construimos como iguales. Y yo creo que eso en el ámbito de la familia es muy, 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 muy necesario, sobre todo ahora que estamos ahí encerraditos y encerraditas. Gracias, doctora. ¿Cuál es la diferencia entonces entre homicidio y feminicidio? Sí, el homicidio está tipificado por la eliminación de la vida en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Pero no por razones de género. El feminicidio está tipificado por quitar la vida por razones de género, por ser mujer o por ser incluso un hombre que no cumplió con los estereotipos de ese orden de género marcado. En el caso de los feminicidios, y qué bueno que está tipificado así, o sea, que se nombre feminicidio porque la mujer no quiso seguir el mandato, porque la mujer levantó la mano para decir no quiero que me sigas violentando, porque la mujer dijo no estoy de acuerdo con esto, y en ese momento alguien que se consideró y ejerció un mayor poder le quitó la vida. Esa es la diferencia. El feminicidio es por cuestiones de género, en particular, en el caso feminicidio, por pertenecer al orden de género femenino. Es evidente que la cultura nos rebasa en cuanto a constructos de género, por lo cual visibilizar que existe equidad entre géneros es urgente. ¿Cómo podemos reaprender y hacer reaprender entre mujeres y hombres
la importancia de ser mujer y de ser hombre sin caer en polaridades? Primero es ahí les va un término rimbombante. No pensar de manera dualista. Hombre o mujer es una visión dualista, ¿no? Nos remitiría a estereotipos de hombres y de mujeres. Si pensamos y nos visualizamos como personas, o sea, a mí me puede visualizar como no mujer, soy una persona, ¿no? O sea, como sea, pues. El punto es que si dicotomizamos, te estás comportando no como mujer, sino como hombre. Entonces, o el hombre, si intenta incorporar la parte afectiva, sensible, participativa, ay, creo que hasta está dejando de ser hombre. Es regresar como a esta visión dicotómica y dualista, ¿no? De los géneros. Entonces, Judith Butler habla de deshacer el género. Podemos deshacer el género, podemos no pensar dicotómicamente, si no pensamos dicotómicamente, podemos entrar a la posibilidad de ver al otro como compañero. ¿Puedo verlo como compañero y no como el hombre proveedor de la casa? Es un compañero, con errores, aciertos, emociones, afectos, sensibilidades. Pero si yo lo estereotipo en el orden de género masculino ay, pareciera que le faltan cosas. Y yo creo que eso es lo que nos ha dañado enormemente para poder construir una cultura de igualdad, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre paridad de género y equidad de género? ¿Podría recomendar alguna bibliografía al respecto? Sí, la bibliografía igual la puedo señalar, o sea, después. La paridad de género es incorporar en todos los espacios de toma de decisiones el mismo porcentaje, lo ideal es 50-50, ¿no? 50% de mujeres, 50% de hombres, y entre todos, bueno, poder llegar a consenso. Paridad, ¿no? Equidad quiere decir, ¿no? O sea, conceptualizarnos en relaciones igualitarias de género. ¿En México existe alguna institución que brinde apoyo a hombres que sufren violencia? Uy, sí, muchas. Puedo incluso, o sea, en la red de cómplices por la equidad están todas las instituciones que ahora están poniendo al servicio de los hombres la atención 24 horas al día, los 7 días de la semana. Desde atención telefónica a través de plataforma, etcétera, ¿no? O sea, está el ILEF, GENDES, el grupo, la red Cómplices por la Igualdad, y dentro de esta, no sé cuántas más instituciones, o sea, puedo proporcionar los datos a quien les interese para que puedan contactar y el servicio es libre acceso, de acceso gratuito y todos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque ser hombre no es fácil también, no sé, eso es todo un tema. ¿Cómo deberíamos educar a las nuevas generaciones sobre la igualdad de género? Es un trabajo súper bonito. Los compañeros de WAM, que es un grupo que está trabajando en Costa Rica y que ya en México también varias de las organizaciones están trabajando con ellos. Hay un modelo para trabajar equidad de género desde temprana edad. Y lo que hicieron los compañeros en WEM, en Costa Rica, fue ir a los preescolares y empezar a trabajar la deconstrucción de los modelos de género en los ámbitos escolarizados. En el ámbito del preescolar, ¿no? O sea, no estableciendo otra vez estas miradas dicotómicas, ¿no? De que hay los hombres así, las mujeres así. No.
deconstruyendo esta mirada dicotómica y estableciendo relaciones de igualdad, de respeto, ¿no? En donde los niños no valen más que las niñas, ¿no? Ni tendrían por qué ir, a ver, la fila de los niños, ¿y quién avanza primero? Los niños. Hay en el día a día muchas acciones y episodios en donde se van reproduciendo, ¿no? Estos roles de género. Entonces, entrar por el lado educativo es una parte importantísima. Antier que estábamos con la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Igualdad, ella señalaba que en Jalisco, o sea, se está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública para poder establecer justamente esta mirada de género y poder hablar del género, ¿no? O sea, del género como una forma de estar en el mundo. Eso ya lo decía Heidegger, el filósofo. El género tiene que ver con una manera de estar en el mundo. Puede estar en el mundo como una mujer, como académica, como madre, como amiga, ¿no? O sea, como transgresora del orden social. Puede estar en el mundo de muchas formas, ¿no? Esa posibilidad es la que tendríamos que ir construyendo con los niños desde el preescolar, en la primaria, en la secundaria, donde se están destruyendo justo por estos estereotipos de género, en donde encontramos violencias de género en las relaciones de noviazgo terribles, donde las niñas están teniendo relaciones nada más por competir entre ellas o porque el novio no las vaya a dejar. Por favor, trabajemos desde el ámbito escolarizado y obviamente, como ya todo el rollo que me eché, en el ámbito de las familias, en el ámbito de las instituciones. Lo que ustedes están haciendo con esto de los webinars, es una forma de cambio social. Porque además, o sea, podemos accesar a múltiples, ¿no? Oyentes y oyentas, como dijera mi Marcela Lagarde, ¿no? Para poder construir relaciones de sororidad, relaciones de equidad y poder empezar a transformar esta pandemia, ¿no? Que no había sido nombrada pero, de la violencia, pero que ha estado existiendo a lo largo de todas las generaciones. En México, ¿la violencia psicológica en el noviazgo es castigada? Si no es denunciada, no. ¿Quién denuncia una violencia psicológica? Seguramente, y eso daría para hacer una tesis, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántas denuncias tendríamos por violencia psicológica? Porque como se naturaliza, ¿no? Que es otra parte de la construcción de la desigualdad, ¿no? Así, ay, es que nada más me dijo tontita, pero como me lo dijo en diminutivo, a lo mejor me quiere. ¿Cómo es que se construye esa violencia psicológica? Y si realmente, o sea, porque mucha de la violencia psicológica, ojo, construye depresiones, construye estados de ansiedad, construye problemas de índole psicológico, angustias, temores, etcétera, etcétera, ¿no? Que uno dice, ay, ¿por qué este estado de ansiedad? Rastrea, ¿no? O sea, qué tan expuesta estás a esta violencia psicológica, que además, o sea, como se usa como en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Etcétera. Es que ahora ya hasta tengo miedo de todo, claro. ¿Se llega a denunciar o no? Si no denunciamos violencia física, económica, patrimonial, etcétera, menos. Pero se tiene que empezar a visibilizar y sí se tiene que empezar a abordar como un problema social real. ¿Hasta qué punto es posible combatir la violencia de género si la desigualdad social alimenta estructuras de violencia? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque uno pensaría, ay, primero trabajemos la parte estructural. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el día que en México podamos erradicar los índices tan desiguales de pobreza,
nos tendríamos que dar como por bien servidos. Se está trabajando, ¿no? O sea, no se ha logrado. O sea, esta pandemia del COVID, lo que viene a evidenciar es toda la desigualdad estructural. Porque mientras unos están, claro, o sea, en una casa muy cómoda, tienen un sueldo asegurado, ¿no? Tenemos un sueldo asegurado, una condición privilegiada, pagada por el Estado, que no siempre reconocemos, ¿no? Estamos en una condición privilegiada. Otros, ¿no? Están teniendo que salir de sus casas, no solo porque ya no se aguantan, sino porque ya no tienen para comer. Y eso genera violencia. Entonces, ¿por dónde entrarle? ¿Por la parte estructural o por la parte de la igualdad? Yo digo, tenemos que entrarle por todos lados, ¿no? Y ir a todos los escenarios, que si te invitan a la plática, ya sabes, en la escuela, o sea, vamos, damos las pláticas gratuitas, trabajamos, o sea, porque ese es nuestro compromiso social. A lo mejor no voy y entrego 2,000 despensas porque no puedo entregar 2,000 despensas, pero sí puedo trabajar de manera diferente en otros espacios. Trabajar de manera estructural, ¿no? O sea, que tiene que ver con la estructura social, con los niveles de pobreza y con los niveles de desigualdad social, ¿no? O sea, alguien se puede ir a su casa en Cancún los 4 meses. Y gente que vive hacinada en una... Andaba buscando, no me lo van a creer todavía, ayer andaba buscando imágenes sobre desigualdad de género. Había una, y me mandaban las de Brasil, ¿no? Y dices, ay, Brasil, claro, las favelas, que son las zonas pobres de Brasil, o sea, narcotráfico, prostitución, etcétera. La favela, ¿no? O sea, la Rosiña, la favela. Y junto a la favela, los rascacielos. O sea, y yo digo, no hay que ir a Brasil. Bueno, si pueden, es maravilloso, ¿no? Pero en México lo tenemos. Y no hay una imagen, no encontré una imagen sobre desigualdad social, ¿no? Por eso es que finalmente yo digo, sí, el orden, o sea, la cuestión estructural, hay que seguir trabajando, o sea, luchar para erradicar esa desigualdad y que si yo tengo para comer, tuviéramos todos para comer. No importa si uno come acelgas y el otro come un roast beef, que todos tengamos para comer, que todos y todas tengamos acceso a la educación, que la educación vaya a la Sierra Gorda de Oaxaca. Y entonces que me digan, sí, pero ahora ya, los últimos 4 meses, toda la educación fue a través de plataforma. ¿Hay red en la Sierra Gorda? Eso es desigualdad. Entonces, por eso te digo que hay que entrar por todos lados, ¿no? O sea, no es, ay, pues hasta que se erradique la pobreza, entonces entramos con el rollo de la educación. No, por todos lados vamos a tener que empezar a alimentar y a erradicar y a cambiar, como dijeron las feministas maravillosas, ¿no? O sea, a cambiar nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de percibir la relación con el otro, nuestra forma de cuidar el mundo, el ambiente y la vida. Ese era el postulado feminista, al que muchos hombres se incorporaron para trabajar también toda la cuestión de las masculinidades. ¿Qué opina acerca de los recientes movimientos feministas llamados separatistas? ¿No son también violentos? Sí, por supuesto que sí. Fíjate, esta pregunta se la hicieron en el conversatorio que recién nos dio la doctora Lagarde la semana pasada con esto de que, ya sabes, hay infinidad de información, webinars, conferencias y demás, ¿no? Y entonces hablaba justamente de los múltiples feminismos. No es un feminismo, de los múltiples feminismos. Y finalmente, o sea, en estos movimientos separatistas, otra vez, si quito esta visión dicotómica,
estas son las malas y estas son las buenas, no estoy siendo congruente con el propio postulado feminista. Habrá que rastrear la inconformidad, habrá que rastrear el coraje, habrá que rastrear las formas a través de las cuales asumen manifestar, ¿no?, la inconformidad, pero de alguna manera no de manera separada, no separada. O sea, sí, yo estoy en contra de cualquier forma de manifestación violenta, pero no puedo cuestionar, ni erradicar, ni sancionar. Afortunadamente soy psicóloga y socióloga y no jueza. ¿Qué pasa cuando la violencia de género es provocada por la construcción social de otras mujeres que asumen el rol de permitir la violencia y enseñar a la siguiente generación a soportar el maltrato y asumirlo como algo natural? En ese punto, ¿qué tiene que ver el hombre? ¿También se considera violencia de género? Sí. A ver, desde que hablaba en la diapositiva en torno al orden de género, tiene que ver con relaciones desiguales. Yo no voy a sancionar ni a cuestionar, ni voy a comprar la idea de que también otras mujeres son las que históricamente han ejercido violencia y son las que han creado a los machos. No. Las mujeres violentan, las mujeres agarran la chancla como forma de ejercer el control sobre los otros, o sea, cuando están ya en el borde, cuando no tienen otras alternativas también. Poder hablar de cómo las mujeres usan la violencia para educar a los hijos o para relacionarse también con los hombres, no podría ser como a la pantalla, nada más la primera imagen, ¿no? O sea, algo que yo he aprendido desde la epistemología, que es, o sea, que es como tratar de encontrar el origen a las cosas, ¿no? La génesis a esto es primero tratar de ver por qué estas mujeres usan esa estrategia. ¿Así la aprendieron? ¿Así la ponen en práctica? Y en el caso de educar de esta manera violenta a los hijos, ¿no? Seguramente ellas no han tomado un curso sobre género. Seguramente esto es desconocido también para ellas, ¿no? Seguramente en su orden social y en su trayectoria de vida, eso es lo que todas las que les han antecedido han hecho y entonces lo reproducen. Puede ser que ahora los hijos o las hijas que tienen acceso a otros niveles de escolaridad y a otras formas de pensamiento y a otras formas de cuestionamiento sean las que vayan incluso, ahora hablamos de cómo los hijos educan a los padres y a las madres. Y abrir esta posibilidad. Yo decía que si establecemos relaciones horizontales, las hijas le pueden decir, a ver, ma, cálmate. No es la mejor manera, no es la mejor manera, ¿no? Y en ese sentido, empezar a replantear justamente de qué manera educamos con el ejemplo, con lo que decimos, con los espacios que habitamos y con las relaciones que establecemos, ¿no? Cerramos esta ronda de preguntas y respuestas, doctora, con un comentario del doctor Ramiro. Excelente plática, como siempre, Alejandra, totalmente de acuerdo con esta desigualdad en el orden social y en el manejo de las emociones, independientemente del género, y en estar claro que así como hay emociones innatas, mucho del matiz de nuestras emociones se construyen y que somos responsables en cómo las construimos y apoyamos a los otros a construirlas. Felicidades, Alejandra. Gracias. Pues le cedo la palabra a la contadora Adriana Arreola. Muchísimas gracias, Ana.
Ale, muchísimas gracias. Creo que tenías toda la razón del mundo, que era un ejercicio reflexivo. Ajá, creo que todos nosotros nos llevamos mucho aprendizaje. Como siempre lo he dicho, es un placer escucharte, Gracias. aprender de ti en todos sentidos. Yo te agradezco infinitamente el apoyo para la facultad, para la DEU, para haber aceptado esta plática, que en estos momentos créeme que será muy rico para todos nosotros. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia, desearles un excelente día, unas excelentes vacaciones. Sí, Como lo comentábamos al principio, este es el último seminario de esta primera jornada. Mañana vamos a llevar a cabo el seminario que tuvimos que suspender por el sismo. Cerramos el viernes nuestro primer bloque de seminarios y reactivaremos el martes 28 de julio los seminarios. Entonces, agradecerles a todos su asistencia, desearles una excelente tarde y Ale, muchísimas gracias. Es un gusto. los quiero Yo también a ti muchísimo. y las Muchas quiero. gracias. Gracias, Ale. Bye. Hasta luego. Buen día para todos.